Hola, buenos días, yo soy David Marrugo y en este video les voy a explicar el progreso y la evolución de lo que han sido las ciudades a través de las distintas épocas que ha vivido la humanidad durante toda su existencia. Bien, primero que nada, desde el origen de la humanidad hace cerca de 30.000 años, durante el periodo neolítico, los primeros asentamientos humanos se crearon debido a la necesidad que tenía el ser humano de sobrevivir y resguardarse. Esto asentándose por primera vez en lo que son conocidos como meandros, que es lo que nosotros conocemos como ríos. Uno de los más importantes para la historia de la humanidad fueron los asentados en lo que se conoce como el río Nilo, puesto que gracias a este la humanidad pudo prosperar y edificar ciudades cada vez más grandes y complejas. Tal es el caso de la antigua Mesopotamia, ciudad que se considera tuvo el primer sistema de acueducto de toda la humanidad. Mas sin embargo, esta no fue la única creación que ellos tuvieron como civilización en cuanto a lo que conocemos hoy en día como ciudad, puesto que ahí se presentaron varios conceptos como lo que es la privacidad. Esto debido a una pseudo propiedad privada que ellos más o menos ya manejaban en cuanto a lo que era cada quien tener su vivienda propia. También podría considerarse que ellos desarrollaron lo que sería la primera vía pública. Además de que el estar en asentamientos gracias a los meandros, estos podían comunicarse con otras ciudades y seguir reforzando su economía, que en ese entonces era hecha mediante el trueque. Estas ciudades adicionalmente eran construidas de manera radial concéntrica y también eran completamente rodeadas por murallas, las cuales tenían las funciones de como detener el río, avisar fluvialmente, servir como una entrada y también servir como mecanismo de defensa ante el ataque de algunas otras ciudades vecinas en busca de conquista. Con el pasar de los siglos, cada vez más y más ciudades que se ubicaban a lo largo del río Nilo y también en lugares cercanos a este empezaron a prosperar en lo que sería esa parte de África por la que se recorre el río Nilo, lo que sería Oriente Medio y lo que serían las partes bajas de África. Todas estas ciudades siendo desarrolladas y creciendo de manera radial, como ya se había explicado anteriormente. También se habían desarrollado varias invenciones que buscaban lo que ha estado desde siempre en la búsqueda de la creación de ciudades, y es la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos. Tal es el caso, por ejemplo, de la creación de drenajes, también de creación de lugares como lo son las plazas o los teatros, que son también para incentivar el ocio. Esto debido a que en esa época, a que desde esa época ya existía gente que se dedicaba a la planeación de las ciudades y su distribución. Tal es el caso de la creación de lugares como los equipamientos, que son los edificios que suplen las necesidades de los ciudadanos, las acrópolis, que son los centros religiosos donde la gente iba y celebraba su fe, también las equísticas, que son los lugares destinados a la administración y creación de la ciudad, y las leyes. Este último en específico es el que es más curioso porque dichas equísticas es donde, por ejemplo, nació lo que se conoce hoy como el derecho romano. De hecho, en el sistema de planeación desarrollado por las personas de esa época, las ciudades eran planeadas con un límite, eran planeadas de manera radial hasta cierto límite, y de ahí en adelante se decidía lo que era la creación y fundación de una nueva ciudad. Todas estas también tenían las equísticas planeadas para estar ubicadas en un lugar alto de donde se pudiera ver toda la ciudad, y este lugar alto también simbolizaba una especie de como puente que era entre la divinidad y la humanidad. Tiempo después empezó lo que fue la Edad Media, donde ocurrió una especie de estancamiento en cuanto al desarrollo y planificación de lo que son las ciudades. Ahí se siguieron utilizando los métodos que ya se tenían planeado desde antes, y ya en esa época no hubo más evolución de ese tipo en cuanto a la planificación de ciudades a considerar. Todo este estancamiento de la planificación y desarrollo en cuanto a la creación de ciudades se detuvo completamente cuando llegó lo que fue la revolución industrial en Europa, específicamente lo que es Inglaterra y Francia, debido a que se empezaron a plantear el cómo construir una ciudad
que se adaptara a la creciente y reciente industrialización que estaba sufriendo toda Europa por esa época. Esto creó la necesidad de que los trabajadores cumplan sus labores de manera más óptima, por lo cual se desarrolló lo que es conocido como barrios obreros en pro de crear cuestiones como lo sería una ciudad mucho más o completamente industrializada. Aquí, por ejemplo, nació lo que es el concepto de las manzanas y de las ciudades 100% industrializadas. Así como una historia en paralelo, en Latinoamérica también fueron construidas ciudades que utilizaban mecanismos no iguales, pero sí parecidos a los anteriormente planteados por las antiguas ciudades como lo eran Mesopotamia o Roma, pero esto obviamente adaptados a cuestiones como lo serían, por ejemplo, el terreno, puesto que en Latinoamérica el terreno varía mucho, en algunos lugares puede ser supremamente liso, como lo serían en lugares de Centroamérica como México, por ejemplo, o lugares completamente montañosos como lo es, por ejemplo, el Perú. Adicionalmente, dichas edificaciones también correspondían a lo que eran cuestiones, por ejemplo, de cultura y religiosas. Ahí está, por ejemplo, el caso de las pirámides de México, que son parecidas, más no iguales a las pirámides de Egipto y cumplen funciones parecidas, pero tienen estilos completamente distintos, puesto que las creencias que poseen las culturas son bastante diferentes entre unas y otras. Y eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por haber escuchado. Yo soy David Marrugo. Feliz día.